¿Son salvos los niños que mueren antes del uso de razón? Pregunta realizada por Victoria Calimaris. El arte de servir. Suscríbete y comparte. Análisis de la pregunta. Generalmente este tema genera polémicas, porque es difícil abordarla sin preconceptos, por la alta carga emocional y las tradiciones que arrastramos del mundo donde considerábamos que los niños nacen sin pecado, pero al llegar a los pies del Señor Jesucristo, vemos que el asunto es muy diferente de lo que pensábamos. La pregunta en sí es, ¿van los niños al cielo? ¿Tienen pecado los niños? Para tratar este tema que mantiene en vilo a algunos padres y ha sido motivo de controversias entre varias denominaciones y corrientes teológicas, debemos saber desprendernos de nuestros preconceptos y nuestras presuposiciones para abocarnos al tema lo más imparcial y bíblicamente posible. El problema del pecado original. Como sabemos, todos hemos nacido en pecado, la escritura es clara al respecto, al caer Adán, toda la raza humana cayó con él al estar representada esta última en el primero. El rey David lo expresa de esta manera. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, Salmo 51, 5. Nacemos con el pecado y tenemos inclinaciones pecaminosas desde nuestra juventud o uso de razón, Génesis 6, 5. Génesis 8, 21, el apóstol Pablo nos dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, estábamos en otro tiempo destituidos de la gloria de Dios, sin acceso a la presencia del Altísimo, Romanos 3, 23, y lo esencial es remarcar aquí que todos pecaron por tanto no hay, justo ni aun uno, Romanos 3, 10, y eso incluye desde el más pequeño de los seres humanos hasta el mayor. La solución al pecado. Jesucristo. Ahora, sabemos que Cristo nos ofrece el perdón de nuestros pecados a cambio de nuestra confianza en su sacrificio vicario y expiatorio en la cruz del Calvario. También sabemos que este regalo que se recibe por fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2, 8, 9. Pero también sabemos que para tener fe tenemos que oír, porque la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10, 17, y comprender lo que Dios nos está regalando. Ahora como vemos, es necesario creer para ser salvo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3, 16, y para todo esto debemos estar en pleno uso de nuestras facultades mentales. ¿Se pierden entonces los niños que mueren antes del uso de la razón? Sería muy arriesgado hacer una afirmación así sin tratar el tema en profundidad. Muchos sostienen que la escritura no dice mucho al respecto. Pero sí hay información al respecto y pasaremos a analizarla. La primera referencia directa la tenemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, donde David manifiesta sobre su hijo recién fallecido. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hagamos un breve resumen de lo que pasó para que llegáramos a este punto en la vida del rey David. David había cometido adulterio con Betsabé, y como fruto de este pecado Betsabé quedó encinta y para tapar este pecado, David manda a asesinar, indirectamente, al marido de esta para convertirla luego en una de sus esposas. Claro que David no se imaginaba que Dios había estado observando todo, todos tenemos esos lapsos mentales, donde olvidamos que vivimos en su presencia, y no hay nada que quede encubierto delante de él, y no tomó en cuenta de que Dios iba a castigar su impío proceder. Como resultado de toda esta situación, el niño enferma gravemente y David, a sabiendas de lo que sucedería, se pone a ayunar por si podía hacer cambiar de opinión a Dios, mas cuando se entera de la muerte del niño proclama las palabras ya descritas arriba del segundo libro de Samuel. Aquí David manifiesta abiertamente que él irá a su hijo, afirmando que su hijo se encontraba en el seno de Abraham, paraíso o cielo en el Antiguo Testamento. Por pura lógica sabemos que su hijo había sido salvo, porque por pura lógica. Bueno, David, varón conforme al corazón de Dios, sabía que Dios había perdonado su pecado y confiaba plenamente en que su alma, que se iría al descanso eterno. Teólogo por excelencia, David sabía que su hijo se había salvado y estaba descansando en Dios, a sabiendas de que tarde o temprano se volverían a encontrar. Otro pasaje a tener en cuenta se encuentra en el libro de Job, capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y aquel los pechos para que mamase?
Otra vez hagamos un breve resumen de lo que aconteció, esta vez a Job. Como todos recordarán, Job estaba siendo probado por Dios. En los capítulos 1 y 2 del libro, podemos leer las desgracias que le sucedieron y cómo valientemente soportó las diferentes pruebas a las que fue sometido, pero a partir del capítulo 3, vemos que esa resistencia va menguando de a poco hasta que Job maldice el día que nació, y como leemos en los 2 versículos ya citados, él manifiesta su preferencia a no haber nacido, haber muerto antes o durante el parto, que seguir viviendo en el sufrimiento actual. Otra vez usando la mera lógica, ¿por qué hubiera preferido morir al nacer si se hubiera ido a un tormento eterno? Evidentemente, Job sabía bien que si hubiera muerto al nacer ya estaría descansando, sin tener que pasar los sufrimientos actuales. Otras cosas a destacar en este tema, es que Dios tiene muy en cuenta que hay cierto periodo en la infancia en lo cual no se distingue lo bueno de lo malo, léase Deuteronomio 1, 39 e Isaías 7, 14, 16, así que por más que puedan pecar, ¿cómo puede inculpárseles de pecado más allá de la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, si no comprenden los hechos? ¿Puede un niño tener responsabilidad moral? No confundir esta situación de los niños con aquellos que nunca escucharon el Evangelio. La situación es completamente distinta. En los adultos sí se les puede imputar la responsabilidad moral, por la ley natural en sus mentes, pero un bebé o un niño pequeño no tiene ese conocimiento desarrollado. Creo que ya hay suficiente evidencia como para que cada uno vaya sacando sus conclusiones. Veamos. David concluye exponiendo que su hijo se encontraba en el seno de Abraham, el equivalente al paraíso en el Antiguo Testamento. Job concluye también que los niños que nacen muertos o mueren al nacer se van al descanso eterno. Esto equivaldría al seno de Abraham según la creencia del Antiguo Testamento. Dios nos dice que los niños tienen una etapa donde no comprenden el bien o el mal y por tanto, se les puede imputar de pecado si no conocen la ley de Dios, ni la ley natural impuesta en sus corazones. No, solo tienen su naturaleza pecaminosa. Y un último argumento, es el conocido pasaje de Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, y sus pasajes paralelos de Mateo 19, del 13 al 15, y Lucas 18 del 15 al 17. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Podría ser esta afirmación el Señor Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos, a sabiendas que niño que moría se iba al infierno. Sencillamente imposible. Algunos ponen la objeción de que si los niños se van directo al cielo, ¿por qué Jesús usó la frase no se lo impidáis? No podemos decir aquí que esta frase implique que alguien puede detener a otro, para que no se salve o no venga a los pies de Cristo. Evidentemente si se lee el contexto, es obvio que la referencia se la hace a los discípulos, que reprendían a los padres que acercaban a sus hijos, para que el Señor Jesús los bendijera. Hacer eso sería forzar demasiado el pasaje y no hay manera de sostener esta postura, al menos, bíblicamente. Concluyendo. Concluimos que la evidencia presentada nos deja en claro que los niños que fallecen a temprana edad son salvos. ¿Por qué? Lo dijo David inspirado por el Espíritu Santo. Job tenía el mismo pensamiento. El Señor Jesús claramente nos dice que de los tales es el reino de los cielos. Y por último, la misma Escritura nos dice que los niños no tienen responsabilidad moral, y si bien cargan con el pecado de Adán y su naturaleza pecaminosa no saben ni distinguen lo bueno de lo malo. El alma que pecaré, esa morirá. El arte de servir. Suscríbete y comparte.